días vamos a hacer un andreatón. Un andreatón para cuando la doctora que contrae nupcias. Entonces, no, listos. Sí, eso. Yo recibo. Y doy un certificado de cumplimiento. Muy bien. Hola, hombre. No. Bueno, entonces entremos aquí en calor. Y nos vamos a devolver nuevamente porque la intención es como confirmar. Vamos a confirmar el valor que tiene el sistema. El valor que tiene ver esto en su conjunto. Nuevamente, si usted me dice, no, espérate un momentico que yo del primero y resolvemos la inquietud. Entonces, el primero, los entregables, el primer módulo tiene unos entregables que son claros. Un entregable es súper clave, es no tener claridad sobre el tamaño del mercado y el cliente objetivo. Un segundo entregable clave es identificar los retos y las oportunidades digitales. Y un tercero, el FODA. ¿Listo? Entonces, en el primero nosotros dijimos, oíste, el FODA nuestro fue este. Listo, ya lo construimos. Y acuérdense que la herramienta que la mejoramos nos permite que las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas, las tengamos calificadas, porque todas no tienen el mismo peso. Y en el primer módulo también dijimos que era muy importante identificar los atributos. Los atributos. ¿Qué son los atributos? Los beneficios que quiere encontrar el cliente, los dolores que él tiene. Y que yo se lo voy a resolver con los... Ese fue el primer módulo. Y nos demoramos un montón de tiempo para esa bobada. Listo, y entonces vamos a coger... Doctora, buenos días. No, dele. Muy bien, doctora. Entonces aquí está... Vamos a coger desde el módulo número 1 las fortalezas. Y esas fortalezas las vamos a dividir en capacidades y activos es lo que yo tengo. Me voy a devolver nuevamente como enfatizar. Si ustedes me preguntan, ¿en dónde tenemos una gran dificultad como en la estrategia de los negocios? Cuando usted construye la estrategia, es que las empresas les da mucha dificultad identificar qué es lo que hacen muy bien. ¿Dónde es que está la diferenciación? ¿Dónde es que yo le saco ventaja a los demás? ¿Dónde es que yo tengo integrado lo que yo sé hacer con activos y con una experiencia de repetirlo muchas veces que me permite ser diferente a los demás? Entonces, en el segundo módulo lo que hacemos es identificar esas capacidades y esos activos, y desde las capacidades y los activos me devuelvo a los atributos y yo digo, esto que yo sé hacer muy bien, y con esto que yo tengo, si yo lo integro, yo de cuáles atributos quedo más cerquita. Entonces aquí dijimos, vamos a quedar cerquita del B, del D, del F y el J, véanlos aquí. Y entonces ahí yo escogí esos atributos y esos van a ser mi ventaja competitiva. ¿Por qué van a ser mi ventaja competitiva? Porque yo me voy a diferenciar en el mercado ofreciendo esos atributos. Ahí es donde yo voy a sacar la diferenciación, ahí es donde yo voy a sacar la ventaja, ahí es donde yo voy a hacer cosas distintas a las que hacen mis competidores. Eso es lo que me va a permitir que a mí me reconozcan. Listo. Y entonces, como íbamos a construir una propuesta de valor, entonces dijimos, hagámoslo de manera muy pedagógica. Listo. Y esa propuesta de valor la construimos a través de lo que denominamos un ADN. ¿Listo? ¿Y qué quiere decir ADN? Que yo soy único. Que soy único, que nadie se parece a mí. Y porque es muy importante digamos, que
Y estas son las actividades. Yo, para entregar estos atributos, tengo que ejecutar unas actividades. Y esas son las actividades. Y esto es lo que se llama un ADN. Es absolutamente posible que una compañía se parezca a otra cuando usted construya este ADN. Así tengan incluso los mismos atributos. Entonces, cuando usted está ay, siquiera no vino de ningún mío eléctrico. Listo, para poder hablar más ley. Listo. Cuando entonces, que es muy bacano. Entra Jumbo o entra el éxito y usted dice, esto aparentemente es lo mismo. Aparentemente es lo mismo, pero tienen unos rasgos que lo identifican y se hacen distinto al uno del otro. Entonces, usted entra Jumbo y es muy posible que te encuentres que la charcutería de Jumbo es mejor que, entre comillas, la del éxito. O cuando usted entra a un negocio como el del éxito, usted se va a encontrar que esos negocios que tienen 8, 10 o 12.000 metros, entre el 45 y el 55% del layout no es supermercado. Pero cuando usted entra al Jumbo, se va a encontrar que el 85 o el 90% es supermercado. Ah, y usted dice, uy, marica, yo no me había pillado eso. Entonces, súbanse a un negocio de eso y súbanse a un segundo piso para que ustedes vean el layout. Entonces, eso es lo que les permite a ustedes ver que si hay una diferenciación, que si son distintos, que si son diferentes. Listo, los amigos tuyos de ARA, entre comillas, son hard discount, y de uno también, y Simo también. Pero si usted entra y los ve y usted los recorre, se va a encontrar que hay diferenciación, que hay énfasis. Unos tienen más énfasis en unas categorías y otros tienen más énfasis en otras categorías. Listo. Muy bien. Entonces aquí simplemente lo que hacemos en el segundo módulo es construir el ADN. Listo. Y no me voy a devolver, pero voy a hacer una referencia porque este es como el corazón de todo. Este es el corazón de todo lo que nosotros vamos a trabajar. ¿Por qué es el corazón de todo? Porque cuando usted se sienta con las empresas le dicen, no, es que yo lo que quiero es tener una organización centrada en el cliente. Esto es una empresa centrada en el cliente. ¿Y por qué es una empresa centrada en el cliente? Porque usted lo que dice es, esto es lo que yo le voy a entregar a los clientes. Esto es lo que me van a reconocer a mí. Esto es por lo que yo me voy a distinguir. Listo. Y esto es lo que yo voy a hacer para honrar esa propuesta de valor. Entonces usted tiene absolutamente claro que lo que se va a hacer en esa empresa es lo que se tiene que hacer para poder honrar la propuesta de valor y usted diferenciarse. Entonces, ¿por qué pagué aquí? Porque en el segundo módulo también vimos que estas actividades críticas se deben de calificar. Y se deben de calificar cuál es el estado deseable y cuál es el estado que tenemos en la actualidad. Y la diferencia entre el estado deseable y el estado que tenemos en la actualidad es una brecha o es un gap. Entonces usted lo que va a identificar son unas iniciativas para usted mejorar. Cuando usted construya eso, es para usted ser el mejor del mundo. No es el mejor de Envigado, ni de Sabaneta, ni de Medellín, sino del mundo. ¿Por qué? Porque es que usted lo que está diciendo es, un cliente quiere 15 atributos y yo solamente le voy a ofrecer 4. O sea que yo estoy renunciando, entre comillas, a 11 atributos, a ser el mejor del mundo en 11. Entonces, de esos 4, tengo que sacar verdaderamente una diferenciación. ¿Y por qué tengo que sacar una diferenciación verdaderamente? Porque yo quiero una mega. Yo quiero una mega. Yo no quiero crecer como crece el PIB, ni como crece la inflación. Yo quiero una mega. Quiero crecer 30, 35, 40%. Y para poderlo hacer, tengo que tener una verdadera diferencia en relación con los competidores. Eso es el segundo módulo. Y dijimos que deberíamos de construir un propósito. Y el propósito es la razón de ser de la empresa. No tiene que ver nada con ganar ni con tener participación en el mercado, sino de tener claramente identificado yo qué le contribuyo a la sociedad. Yo cómo contribuyo a que exista un bienestar especial para todos. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa si se acaba con la empresa de la sociedad? ¿Por qué es lo que ayudaría si una empresa se retira? Esa es la idea de sacarnos un mismo propósito. Buenas noches. Listo. Y dijimos que íbamos a construir la mega. Le devuelvo que es muy bacano. Oye,
¿de dónde saca la mega? Yo saco la mega, la fuente de la mega, el doctor Don Carlos, es que usted identificó cuál es el tamaño. Entonces, cuando usted identifica el tamaño del mercado, usted dice, es que el tamaño del mercado es inmenso. Y es que es una participación muy pequeña. Y no solamente eso, sino que yo identifiqué unas capacidades. Y con esas capacidades que yo tengo, me puedo comer mucho más del mercado y que yo no me lo había pillado. Ah, mira, qué tan bacán. Y ahí es como la fuente de inspiración para la... No solamente por su... creo que con y no vaya a construir un mango ahí. Claro, claro. Una pregunta, la mayoría de las organizaciones ya tienen un propósito. Sí. Y ese propósito es histórico. Sí. Y es difícil decir que el propósito esté cambiando. Muy bien. Si tal vez las circunstancias alrededor del propósito es lo que está cambiando. Muy bien. Entonces, cuando hacemos, y fue creada en su momento pensando en una mega. Muy bien. Ya había nacido con una mega. Y lo que pasa cuando empezamos a introducir muchas veces otras nuevas megas, se pierde la esencia con la cual originalmente fue creada ese propósito. Muy bien. Muy buena tu intervención, muy bacano para la reflexión que vamos a hacer. Bien. Propósito. Digamos, el propósito moderno, el propósito de nosotros los millennials, es más potente que el propósito que tenían las empresas hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años o hace 30 años. Va a ser muy duro con lo que voy a decir. Que por 30 o 40 años eran empresas para generar una actividad, para ganar plata. Incluso se utilizaban unos lenguajes que eran unos lenguajes durísimos. O sea, tengo que pararme de competencia. Listo, les tengo que sacar sangre a los proveedores. Listo, que sí me entiende. Entonces, lo que dice es que ese no es el lenguaje hoy. Ese no es el lenguaje hoy. Entonces, el propósito, acuérdense que el propósito, si usted tiene un propósito que sea potente, sí, debe cumplir con un requisito que es absolutamente fundamental, y es que el propósito le pegue, le contribuya a todos los grupos de interés. Si no le pega a todos los grupos de interés, el propósito es una mentira. Simplemente para que usted ganara plata, para que usted fuera rentable, para que casi que, voy a ser muy atrevido, casi que el grupo de interés para el que se trabajaba era para los accionistas. Y la intención es que usted sea capaz de construir un propósito que cuando usted lo vea, yo le nombre, y este propósito, que como escribiste ahí, ¿cómo se traduce en buenas noches? ¿Cómo se traduce en los coequiperos? ¿Cómo se traduce en función de los accionistas? De la sociedad, de los proveedores, ¿listo? De la banca, de los gremios. Entonces, lo que es muy bacano es, primero, es que la visita al propósito y la propósito hoy usted tiene que asegurar que leo absolutamente a todos. Primero. Segundo, concepto de Pintacán, la mega. Un propósito es una definición, es un anhelo en el que usted quiere llegar a eso, pero nunca a eso. Nunca llega. Listo, ya le voy a decir qué quiere decir eso. Buenos días. Usted no debe ser de edad porque el colegio Santos tiene que ser la palabra muy disciplinada.
Listo. El propósito, por ejemplo, el propósito del Colegio San José de Las Vegas es un propósito impresionante. Es impresionante. Ser más para servir mejor. ¿Cuándo terminó de ser más? Nunca. ¿Y qué es lo que me anima? Servir. No es tener. ¿Verdad? Entonces, el propósito tiene que ser construido como una fuente de inspiración, de demostrar lo que va a decir. Listo. El propósito es como la fuente de consulta cuando usted tiene grandes dificultades y que usted tiene que tomar una decisión que es muy difícil. Usted lo que debe consultar es el propósito. A ver si la decisión que usted va a tomar es coherente con el propósito, porque si no, usted va a hacer una bobada de consultura. O sea, usted está arrinconado y usted dice, la manera de hacer es tal bobada que incluso va en contra del propósito. El propósito es lo que te va a aconsejar de que no hagas esa bobada, que no vale la pena. Entonces, ojo pues con eso. La construcción del propósito es muy difícil. De todo lo que vamos a ver durante los 5 módulos, es la definición más compleja, más retadora, es la definición del propósito. ¿Listo? Pero en el material que ustedes encuentran van a encontrar muchísimos elementos que facilitan, que contribuyen, que impulsan a que cuando construyamos el propósito lo hagamos de manera correcta. Buenos días. Con el tema del propósito, digamos que el concepto moderno del propósito es lo que yo decía ahora, se vuelve como la brújula de la organización, ya no tiene unos elementos de tipo monetario, de mercado ni nada, sino básicamente es como la traducción del legado de la compañía de los fundadores y debe incluso ser un elemento que alcance uno como a ver los valores de la compañía y el aspiracional de la compañía. Es casi que el propósito tiene que dar respuesta a eso y tiene que dar respuesta a finalmente yo cómo quiero ser recordado como organización. Muy bacano. ¿Qué es lo que yo quiero dejar? ¿Cómo quiero trascender en el tiempo? Y por eso, independiente del portafolio de proyectos que yo tenga en ese momento de servicios que ofrezca, de los objetivos y direcciones estratégicos que tenga, eso tiene que trascender, porque precisamente desde al final demuestra que tan coherente también son como organizaciones en la toma de decisiones. En la pandemia fue una prueba para las organizaciones alrededor del tema del propósito cuando yo hago declaraciones de que soy una organización humana o desde dónde me estoy parando. Finalmente, muchas organizaciones muy coherentes siempre tomaron las decisiones desde el propósito y los valores. Y obviamente es obligado a sostenibilidad, pero no solo en la situación financiera. Esa es la potencia del propósito bien concebido. Después nos vamos a emborrachar con ese concepto de lo de la sostenibilidad. Pero voy a decir como una cosa bacana de lo del propósito. El propósito es como el propósito más soft. Menos es pensar más en responsabilidad, pero la intención es que yo sea consciente que nosotros estamos aquí para generar bienestar para todos. Para eso es para lo que estamos, porque nosotros no vamos a llevar nada. Es que es un hombre materialista, somos mayordomos de lo que tenemos. Estamos en un juego como infinito. Las unidades económicas que hay dentro de la sociedad son unidades económicas que tienen que quedar después de que nosotros nos vamos para que deben bienestar para muchas personas. Caos, esa es la esencia. Tengo que ganar, sí. Tengo que darle la rentabilidad a los accionistas por lo que invirtieron, sí. Tengo que darle satisfacción a los clientes con una promesa de valor, sí. Tengo que pagarle de manera oportuna a los jugadores, sí. Tengo que pagar mis impuestos y tengo que tener unas buenas relaciones con el Estado, sí. Y así sucesivamente. Tengo que ser un buen integrante de los gremios, sí. De buscar ese equilibrio. Eso es muy duro.
después no vamos a emborrachar porque es muy duro, porque, por ejemplo, como tú te quieres parar con nosotros después de tu intervención desacertada hace un ratico, sí, el concepto de desarrollo sostenible, cuando nosotros estamos hablando de desarrollo sostenible, la intención es buscar un equilibrio entre lo económico, lo social y dejar un mejor planeta a las próximas generaciones. Y las empresas, generalmente, ahí todavía no hemos llegado al equilibrio que debe ser. Somos más entre 50 y 70 lo económico, entre 15 y 25 la parte social y entre 10 y 20 o 25 el planeta. Entonces, todavía estamos lejos. Entonces, pero eso lo vamos a ver en el quinto módulo. ¿Listo? Entonces nos fuimos. Qué bueno que pasó. Aquí ya estamos listos. Aquí estamos listos para competir. Listo, estamos listos para competir. Cuando escogemos la propuesta de valor, lo que estamos diciendo es que con eso nos la vamos a jugar. Y acuérdense lo que decíamos la vez pasada. Es, generalmente, yo no cambio estos atributos. Y lo que yo cambio son las actividades. Generalmente. Usted me podrá decir, sí, pero podrá salir uno de aquí. Yo le digo, sí. Puede que te saque un atributo de aquí y que entre un nuevo atributo, pero la generalidad usted lo que hace es cambiar actividades críticas que fortalecen y que hacen que las organizaciones, que las empresas sean capaces de reaccionar ante el entorno y se acomoden de manera más clara con los requerimientos del mercado. Lo fuimos, entonces eso ya está en verde todo. ¿Qué quiere decir que está en verde? Que a pesar de la gente que viene, se come el refrigerio y se va, eso que está en verde quiere decir que ya lo tenemos chuleado. ¿Listos? Entonces nos vamos a venir para el tercer módulo. El tercer módulo es un módulo muy complejo porque es la gente. ¿Listo? ¿Y por qué decimos que es un módulo que es muy complejo? Porque es la gente. Porque todas las personas son distintas. Porque es muy bacano. Cuando ustedes, aquí hay mucha gente que es especializada de eso, cuando usted tiene una máquina y le pone un PLC, entonces usted lo que le dice es, haga esta actividad y si esta actividad resulta tal cosa, haga esta otra, y si esto le sale, haga esto, y si no, devuélvase para acá, y etcétera. Usted puede programar eso perfectamente, pero usted programar a las personas es muy errático. Entonces usted no vaya a creer que la persona se comportó de esta manera ayer y que hoy se va a comportar de igual manera, se comporta totalmente distinta porque amaneció berraca, yo con el junior, cualquier cosa, se ponen de llorones y entonces ese día se cae la producción. ¿Sí? Entonces usted lo que tiene que ser consciente es que cuando usted va a trabajar con la gente hay una cosa que es un reto el berraco. ¿Por qué ese reto es muy duro para las empresas? Porque ahí no somos muy potentes. ¿Por qué no somos muy potentes? Porque no hay consistencia. No hay consistencia, porque no hay disciplina, porque no hay rigor. ¿En qué? En muchas cosas. Por ejemplo, en comunicación. Entonces, la comunicación, nosotros simplemente yo los invito a que ustedes se miren para adentro en las organizaciones de ustedes, en las empresas de ustedes. Ustedes van a encontrar con lo que yo les voy a decir. Es cierto. ¿Cuántos mensajes le mandamos a los clientes del mercado para que nos compren? ¿Cuántos? Listo. ¿Y cuántos mensajes le mandamos a las personas con las que nosotros trabajamos? Entonces, yo soy una porquería, ¿cierto? Entonces yo me reúno con un amigo suyo, hipotéticamente, que ya me estuvo callando y yo le pregunto, oiga, hombre, ¿usted cómo se comunica con los clientes? Y él dice, yo soy multicanal y yo les mando SMS, por lo menos les mando 30 por política, les mando 30 SMS en el año, o 40 o 50, y me muestra todo. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Sigue tú. Entonces dices que es muy bacano. Usted le manda 50 SMS a los clientes y yo ese día le pregunto, ¿viste? ¿Y vos cuánto le mandas a la gente tuya? Pero ¿cómo así? ¿Cómo pensé que a la gente lea? Sí, claro, a la gente con la que tú trabajas. O sea, ¿cómo te comunicas con la gente con la que tú trabajas? ¿Cuántos SMS le han mandado a usted? ¿Cuántos mensajes le mandan? ¿Cuántos? Muéstrame cuánto le mandan. No le mandan. ¿Sí me entiendes? Y yo le digo que todo esto que hay aquí, todo esto se logra es con gente. Todo esto que hay aquí se logra es con gente. Entonces nosotros la gente no la trabajamos. Entonces nosotros vamos a decir aquí, vamos a hablar de liderazgo. ¿Y por qué vamos a hablar de liderazgo? Porque si usted tiene una mega,
tiene que tener líderes. No podemos tener gerentes, ni podemos tener administradores, ni directores, sino líderes. ¿Por qué? Porque usted dijo que usted quería una mega y que quería honrar un propósito. Honrar un propósito y que quiere dar muchos costos para poder honrar un propósito. Entonces, por eso necesitamos líderes. Entonces, vamos a hablar como de 3 niveles de liderazgo. Liderarse a sí mismo, liderar con otros y liderar empresas. Hay un cuarto nivel que es liderar sociedades. No vamos a hablar de liderar sociedades para no tenerlos que meter aquí en la columna. Sí. Déjanos descansar. ¿Dónde pones el tema de liderar con datos, no opiniones, caprichos, posiciones de poder? Muy bien. ¿Dónde pones ese liderazgo? One moment, please. Thank you. Uy. Listo. Vamos a hablar de la gestión del talento. Vamos a hablar de la conveniencia de gestionar el talento y de cómo gestionar el talento y una empresa, cuáles son los grandes retos que tienen hoy las empresas en relación con el rol que tienen que desempeñar esas áreas de talento. Listo, vamos a hablar de liderar el cambio. Y el liderar el cambio quiere decir de trabajar el cambio de manera proactiva. ¿Qué quiere decir trabajar el cambio de manera proactiva? Es tenerlo en la cabeza. ¿Qué quiere decir tenerlo en la cabeza? Es liderar el cambio, tengo que hacer 8 o 10 grandes actividades. Y yo lo que tengo que tener en la cabeza es de las 8 o 10, cuál es el grado de avance o de madurez que tengo en esas 8 o 10 actividades. ¿Para qué? Para que ese trabajar el cambio no sea reactivo. No sea reactivo. ¿Listo? Buenas noches. Vamos a hablar de la cultura, super caché. Y vamos a hablar de la cultura y vamos a hablar de un modelo de cultura que simplemente lo que hace es que el concepto de la cultura sea un concepto fácil de entender. Le vamos a quitar eso que es como de brujería. ¿Listo? Y entonces vamos a ver que la cultura es muy fácil. Y vamos a mostrar un modelo que es muy bacano y van a ver que es lo que viene digamos, en esta nueva etapa de la metodología, es que es intuitivo, totalmente intuitivo todo el tema de la cultura. Listo. Y por último, que tiene que ver con lo que tú estabas diciendo, vamos a hablar del esquema administrativo. Y vamos a hablar del esquema administrativo y vamos a hablar de una invitación, por decirlo de alguna manera, una confirmación de vida. Y es que haya una renuncia a las jerarquías. Y es a que trabajemos por nodos, por células, y que seamos capaces de involucrar a la gente en el concepto de ampliar ancho de banda, de que la gente trabaje con niveles de conciencia, a que renuncien al automático y a que no volvemos a contratar gente sin pienso. No, es que usted no piensa, usted solamente haga lo que yo le digo. No, eso habla, papá. Buenas noches. Un cachito, con el pequeño. Es la dotación de la cámara. Enseguida se la... Sí. ¿Qué se hizo la doctora Olga? Sí. Muy bien. Buenas noches. Entonces, vámonos para el primer módulo. Entonces, ya pasamos por aquí y ya pasamos por aquí. Y hoy vamos a hablar de todos estos conceptos. ¿Listo? ¿De cuáles conceptos? Vamos a hablar de el talento como líderes, de la gestión del talento y de la cultura. Vamos a hablar del cambio, vamos a hablar de la cultura y vamos a hablar del esquema administrativo. Buenas noches. Ustedes son una niña muy coherente, hasta para vestir. Como todo, vea, demorada para llegar y demorada. Muy bien. A todos. Tenemos pues vista. Listo. Miren que es muy bacano. Yo invito nuevamente a que sean conscientes. Voy a recoger aquí a mi maestro y aquí al doctor
que se me cambió de puesto para que yo no lo identifique, que él es el indisciplinado y el revoltoso, ya sabemos. Pero el maestro, el maestro que invita a que seamos conscientes del valor del sistema, no de una variable, no de un componente. O sea, si ustedes le preguntan la metodología, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que hace potente la metodología? Es que invita a que seamos capaces de aproximarnos a ver el sistema. Cuando yo lo que pasa es que yo soy muy enfático, entonces yo a veces pronuncio cosas en las que parece que todo es muy fácil, esto no es tan fácil. Listo, lo que nosotros estamos trabajando son aproximaciones para que la gente sea capaz de ver el sistema. Listo, si es capaz de ver el sistema, amplia su sabiduría, su ancho de banda, se vuelve más incluyente, conecta a todos. Listo, entonces cuando usted conecta a todos, berraco, eso enriquece como un berraco. Una cosa que es muy bacana, se llama el sentido, la intención, el caso. Es renunciar al automático, apagar el automático. Esa es como la intención. Listo. Buenos días a todos. Y nosotros vamos a ver más o menos unas 62 o 63 herramientas. Todas las herramientas, entre comillas, todas van a ser herramientas que van a permitir que esto sea más intuitivo. Y ahí están todos los conceptos. Entonces, vamos a navegar por cada uno de estos. Y vamos a navegar de la manera más fácil posible. Vamos a ver si la amiga mía, Andrea, sí pagó este computador para ver si esto sí funciona. Porque la vez pasada no, porque Microsoft los había deshabilitado. Tómala. Listo. La gente, el liderazgo. Entonces, liderarse, o sea, el primer concepto es como liderarse a sí mismo. Listo. ¿Cuál es el valor de liderarse a sí mismo? La intención es que no vea a usted, entiéndase usted primero, trate de identificar a usted qué lo mueve a usted, qué es lo que lo mueve, listo, qué es lo que lo motiva, cuál es como el propósito de vida, listo, qué es lo que te conduce a que te comportes de determinada manera y que quedan determinados conceptos o determinado panorama. Y entonces lo que se dice es que si usted es capaz de liderarse a sí mismo, usted es capaz de pasar a un segundo nivel y es liderar con otros. Listo, si usted no es capaz de entenderse usted mismo, le va a quedar súper, hiper, mega, giga, doble, tetra, catre, tera, berraco, que usted sea capaz de entender al otro. Listo, si usted se entiende a usted mismo, cuando usted se siente con una persona y vea a él cómo se está comportando y usted vea qué sensibilidades tiene él, entonces se va a comprender con mayor facilidad que tiene una dificultad o que tiene una motivación o que tiene una inclinación o que tiene una determinación o que ha hecho renuncias, porque todo las vamos a hacer. La intención es que usted trabaje primero en liderarse a sí mismo, después se vaya a un segundo concepto de tratar de construir con otros. Listo, entonces aquí qué es lo que es muy bacano. Yo cuando me estoy liderando a mí mismo, ¿quién es mi interlocutor? Yo mismo. O sea, yo estoy interactuando con mi yo. Estoy tratando de identificar qué es lo que me mueve, cuál es el propósito, qué es lo que me conduce. Listo. Y cuando usted va a liderar con otros, usted tiene que construir equipo. Y eso ya es más berraco. Tienes que trabajar con 5 o con 7 personas. Y tienes que ser consciente que tienes que poner que cada una de ellas tenga un rol y que cada una de ellas aporta de manera distinta. Listo. Y que el propósito del equipo va a reñir y se va a confrontar con el propósito de otros equipos. Entonces es muy bacano. O sea, en las empresas nuestras, ustedes se van a encontrar con que el equipo comercial tiene unos propósitos y el equipo de manufactura tiene otros. Y ustedes insisten 1000 veces que la empresa no es sino una y que nosotros tenemos una propuesta de valor, listo. Pero después cometemos un error en verdad, pues montamos compensación variable. Y entonces al sistema de compensación variable le ponemos unos indicadores que son indicadores de área. Entonces ponemos aquellos que peleen entre ellos.
¿Listo? Entonces, aquí la intención es que yo sea capaz de decir que si yo voy a liderar con otros, es como yo busco que esta armonía entre los retos, los objetivos que tienen los diferentes equipos. Señor, sí, señor. Si llevas media hora hablando, Sí, te lo creo. Pero si tenemos esos bueno, es simplemente lo siguiente. Es el concepto de mencionar exactamente dentro del mismo concepto global que estás poniendo sobre la mesa de la interacción entre las relación de las cosas, que son las que las explica. Que hacen una de ellas empieza a realidad parcial, pues como que da el espejo y la otra hace el espejo y empieza a dar bien el espejo. De esa manera. Es que una de las grandes diferencias de competencia, si te entendí bien, una empresa es una interdisciplinaridad. Puede que en una empresa se estanquen personas que son expertas, digamos, en ingeniería. Que por ingeniería, que trabajan en procesos o producción, y otros financiera. Pero cuando van a afrontar un problema, si cada uno lo afronta desde su perspectiva, que se van a encontrar, eso por lo general conduce a confrontaciones de posiciones, a pesar de que el concepto sea libre. Entonces, si se aborda desde el concepto de mirar el problema desde esas perspectivas, eso va a permitir ser, como dices tú, la banda de la banda es, señor, para que se vea ese tema y se permita que afloren y emerjan las conexiones entre ellos. Como se llama el ancho, ¿cierto? Pero el método es ese. Eso incluso hoy en día lo llaman simplemente proceso de conocimiento colectivo. Entonces, y a veces, generalmente, también hay un problema, es una especie de sesgo de la apreciación. Este conocimiento colectivo se considera que solamente es los conocimientos técnicos y no de los conocimientos también de la cultura de las personas que muchas veces no tienen esos grandes desarrollos desde el punto de vista académico o experiencial, sino desde el punto de vista más que la especialización académica y experticia, sino desde el punto de vista de la experiencia directa que se adquiere, que es práctica y reconocimiento. Entonces, lo que quiero decir es que eso fundamenta la posibilidad de ver lo que tú dices del sistema, que es el todo, sus partes, que son contenidas por ese todo, pero que no nos podemos quedar en él porque al mirar las partes, conocer su relación, estamos descubriendo el todo a la vez. Por eso es que, como se lo manejan personas, hay que ponerlas ahí. Pero mire que es muy bacano todo lo que estamos diciendo aquí, simplemente de los retos empresariales. ¿Cuáles son los retos empresariales? Es que adentro de las empresas están las personas. Y las personas son las que permiten que usted pueda traducir una imagen, o decir, de la comunidad. Las personas que hay adentro son distintas. Listo, primero, segundo, tienen grados de madurez distintos, tienen equipaje distinto, listo, interesante, muy atrevido por lo que voy a decir, y lo vamos a ver en el cuarto módulo, es montamos sistemas de comprensión variable donde nos giramos en la unidad. ¿Por qué les ponemos sistemas de comprensión variable por áreas? Entonces nos tiramos en la pica de cuadro. Listo, entonces motivamos a que ustedes no vean sino lo que a usted le interesa. Y fraccionamos más la empresa. Entonces miren que aquí hay muchas cosas que son bacanas. Listo, que hacen, listo, y yo voy a decir otra que es muy importante. No importa que usted lo me cae mal, pero muy bacano lo que dijiste, porque invita como a la reflexión. Es otra cosa que es muy importante. Es la velocidad. Es que usted hoy en las empresas quiere, ¿cómo es? Rapidito.
¿Y por dónde está el atajo? ¿Por dónde llego rápido? Y cuando usted quiere construir imagen común con los demás, necesita tiempo. Y entonces, y las empresas no están dispuestas a invertir un montón de tiempo, sino que quieren es, ¿y dónde está el hack? ¿Por dónde me hizo? ¿Cuál es la trabajo para poder llegar más rápido? ¿Quién es el que me muestra? Y cuando estamos en el plan de familia, es más de rápido todavía, porque usted tiene un fundador adentro y ese man se las sabe todas. ¿Listo? Y entonces ese man, usted se sienta aquí y hace un acuerdo con él de cómo es que vamos a trabajar y él sale y le dice, pasó tal cosa, y dice, haga eso. Y aquí le preguntamos a nadie, hágalo, chao. Listo. Y lo hace contrariando todos los acuerdos que teníamos aquí adentro. Entonces, eso es lo que es muy berraco en el tercer módulo, que se llama obrar y actuar con sentido, con significado. Listo, con verdadero propósito. Entonces, listo. Y voy a decir otra pendejada y quiero salgar de Sudamérica. Si usted me pregunta a mí cuál es el problema más grave, el problema más grave no es que todas las personas tengan diferente equipaje, ni que las personas tengan diferente edad, ni que las personas tengan diferente experiencia. Listo, ni que tengan diferente visión de vida. El problema más verdad es la velocidad. Porque las empresas dicen, no, si yo no, esto no aguanta. Mariquis. Esto no aguanta, tenemos que hacer esto rápido. Entonces, mientras que nos reunimos pues con 700 personas para decirles y para convencerlos y no sé qué, listo. Y entonces salen unas joyas aquí como el doctor y dice, no he entendido, porque explícame el sistema. Y usted dice, no, listo, tenemos que hacer esto y después te explico. Y entonces las empresas se meten en unos cuentos. Hay que invertir tiempo. ¿Para qué? Para tener ancho de banda, para tener imagen común. One moment, please. Le voy a decir una actividad muy bacana. Listo. Mire, la intención es construir unidad. Todas piensen igual. Vamos a construir unidad desde el diseño, desde la diferencia. Tú dices una cosa, tú dices otra, tú dices otra, tú dices otra, tú dices otra. Pero aquí hay que tomar una decisión y esta es la decisión. Y después de que esa decisión esté tomada, todos estamos en el mismo barco. Todos vamos en el mismo bus y nos fuimos. Entonces, el reto que hay aquí con la gente es muy bravo. Muy bravo. Les voy a dar otro elemento súper importante que es un reto muy bravo para la gente. Voy a dar con el doctor que vino coordinado. Es que muy bacano, es que aquí tenemos gente muy especial. El que pone camiseta depende del color de los tenis, mariquita. La vez pasada eran verdes con camiseta verde. Hoy es tenis amarillos con camiseta amarilla, es de rasgo, ¿sí me entiendes? Él lo compra como combo y tú eres además coherente. Ya sabes que tú eres coherente. Sí. ¿Cómo me le voy a decir una pendejada? Que le voy a decir otra cosa que es muy bacana de la gente y otro reto muy grande que hay con la gente. Es la rotación. Entonces es un cambio y berraco. Listo. Entonces no me voy a quedar aquí porque después vamos a tener que hacer como otra sesión mínima a esta otra, porque estamos en el tercero y nos falta cuarto, quinto y sexto. Entonces voy a tratar de irme más rápido. Pero les voy a dar una cosa muy bacana, la rotación. Entonces la rotación se convirtió en un indicador del berraco y del mundo. Listo. Y ese es un indicador mentiroso. Apunten qué pasa ahí con rojo. El indicador que debemos de tener en las empresas se llama el indicador de la fidelización, de la fidelidad, no de la rotación. Les voy a contar por qué. ¿Por qué? Porque resulta que en esta compañía tenemos 5.000 personas. Tenemos 5.000 personas. Y resulta que si usted las coge desde enero hasta diciembre, usted les pregunta, oíste, entonces ustedes más o menos cuántas personas ingresan por mes. Y te dicen, en esta compañía pueden ingresar más o menos entre 300 y 350 por mes. Entonces te dice, 350. Sí, porque aquí la rotación es la berraca. Entonces, 300 de 5.000, ¿cuánto es? Como el 7%. 6 por 5, 30. Muy bien. Mariqui, no le vamos a entregar el área financiera a esta olla. El 6. 6 por 5, 30. Usted imagina, este manejando las tasas de interés en el Banco de la República. Tranquilo, no me mires así.
para ponerle picante a esto, me va a tirar con el lapicero. Entonces, miren qué muy bacano. El 6. Y entonces, el 6. Y en febrero, lo mismo. Entonces, tengo el 6. Y entonces, como tengo 12 meses, entonces, 12 por 6, ¿cuánto le da? Sí, le dan el miserable 72%. Y entonces, resulta que en esa compañía rota el 72% de la gente en un año. Tranquilo. No me emocione. Le puse el 6, que es un muy miserable. Listo. Después, cuando usted me caiga bien, le mando cómo es la rotación por sectores. Y el aviso dice nuestra cultura. Claro, hay sectores en los que rota el 11, el 12, el 14% mensual. Mensual. Listo. Pero ese indicador es mentira. ¿Y por qué ese indicador es mentira? Porque usted lo que tiene que decir es, díganme de estos, ¿cuánto llevan más de un año? Y entonces usted me dice, ah, no, es que 3.500 personas de 5.000 llevan más de un año. Tiene 3.500 personas que las tiene, entre comillas, fidelizadas. ¿Cuánto es 3.500 de 5.000? El 70%. Listo, el 70%. Y la idea es que usted tenga entre el 80 y el 85% de la gente fidelizada. Si usted tiene el 85% de la gente fidelizada, está lista. Y va a tener un 15% de rotación, que es lo normal hoy en este mundo. Entonces, lo que tiene que hacer, usted va a ser muy atrevido. Lo que usted tiene que hacer es lograr que la gente que usted tiene y que ya lleva mucho tiempo, cada vez esté más contenta, cada vez esté más comprometida, cada vez, ¿por qué? Porque eso va a generar el clima que va a permitir que usted pueda llevar del 30 al 15% la rotación. Ah, mira qué muy bacano. Entonces, el indicador hoy en el mundo es como logro yo que el porcentaje de gente fidelizada sea de entre el 80 y el 85%. Y ese es el indicador que es más importante. ¿Listos? El ingeniero administrador. Sergio, que de pronto antes se veía toda una vida en una empresa, hoy hasta la misma compañía puede decir, si estás de 3, 4 años, para no estar bien, y establecen como meta, y después de 3, 4 años incluso hasta es bueno recibir gente con otras experiencias, otro paso por áreas de competencia, otras industrias o algo, pero ya de pronto la visión de toda una vida en la misma empresa pues viene cambiando y pues establecer mis propias expectativas de permanencia de una persona. Muy bien. Sí, ¿qué es lo que usted está buscando? Lo que está buscando, yo me voy a volver, acuérdense lo que yo les digo, porque yo me vuelvo como extremista, como un talibán. ¿Listo? Lo que yo quiero decir es que estos conceptos son conceptos que tienen que estar definidos por empresa, por sector. ¿Listo? Dependiendo de la cultura que usted quiere, que usted desee. No voy a hablar aquí en nombres propios para que después ciertas personas del éxito no vayan a arrancar conmigo. Listo. Pero usted encuentra empresas, por ejemplo, que en un sector tienen la intención de que la gente esté fidelizada y que entre el 85 y el 90% de la gente no rote, no. Y hacen todo lo posible porque las personas roten adentro de la empresa en diferentes posiciones, para que tengan un ancho de banda suficiente, para que estén motivados, para que sea como una expedición. O sea, yo trabajo en una organización que es muy grande y voy a participar en una expedición. Y voy a demorar 20 años en pasar por un montón de posiciones y voy a aprender. Porque es que anteriormente ustedes lo tenían era para una posición durante 20 años. Hoy lo que ustedes deben tener es una persona que pueda tener 20 posiciones distintas en una organización y que se pueda quedar 15 o 20 años. Entonces, si usted logra eso, esa empresa a la que le estoy diciendo dice, yo estoy seguro que la propuesta de valor se puede honrar y construir la cultura se puede hacer de manera más clara y más tangible, etc. Esa es una empresa, pero yo le voy a contar otra, que es muy amiga suya. Listo, esa otra dice, a mí no me interesa. O sea, la rotación en el mundo es una realidad. Y eso no para nadie. Y la gente no se quiere quedar. Entonces a mí no me interesa retener a nadie. El que se quiera ir, que se vaya. Listo. Y llaman a la administración humana y le dicen, venga hermano, yo necesito que usted me monte.
yo necesito que usted me monte un sistema que me permita que yo pueda tener personas de backup o reemplazo de los que se van con 48 horas o con 72 horas. Y punto. ¿Y por qué? Porque yo creo, eso es una creencia, porque yo creo que la rotación no la para nadie. Eso es imposible. Entonces, yo creo en eso, y como creo en eso, yo no voy a retener a nadie. Entonces, aquí cuando vengo a un amigo mío y me dice, no, eso no me parece, que yo vengo aquí, tengo $1,000,000 y me llamaron de una empresa y me dijeron que me daban una camiseta amarilla y tenis amarillo y todo, y que me van a pagar $1,000,000 más. Y entonces ustedes tienen que decir, sí, yo no te puedo pagar 4,5, te puedo pagar pues 3,900,000, bueno, 400, entonces me concha para retenerlo. Listo, y dentro de 8 meses, pues le dice, no, es que ya me están ofreciendo 6. Entonces, ese señor que yo le acabo de decir, dice, eso no lo vamos a negociar. Chao, el que se queda ahí, se fue, papá. Listo, entonces, buenos días. Este tema de la gente es muy complejo. No, esto no es fruto de esta sesión. Un día de esto hacemos una sesión muy bacana. Listo. ¿Se acuerdan qué era lo que había aquí? Ahora, ¿un qué? Que son unas bolitas, ¿un qué? Un ADN. Listo. Los que me caigan bien, un día de estos hacemos una sesión de cómo se construye un ADN, pero para la gente. O sea, como usted tiene un ADN para sus clientes, usted debe tener un ADN para la gente. Listo. Y ya tenemos como el método para poder lograr ese ADN y de cómo desarrollar este proyecto, y priorizar los proyectos adentro para la ADN. Qué pena, doctor, usted tan educado, que es más educado que un pastor alemán, hablando tan bonito. El hombre también le sale la camisa con la huella del zapato, no vale que le... El pase un año o va a depender o ya va mostrando Muy bien. que tiende a ser Muy bien. valor según una rotación tan alta de hoy en día. Eso mira que es muy bacano lo que tú estás diciendo. Eso que usted toca decir está muy cruel. Entonces yo le voy a decir, ese concepto normal es que ese concepto lo tenga por sector o por industria. Adentro de su empresa usted lo tenga por área, listo, por proceso, por célula. Listo, no es lo mismo que se le vaya a una persona, no es lo mismo que a usted le vaya a un ingeniero de sistemas o listo, que maneja los programas críticos y que ha construido los programas críticos, a que a usted le vaya un auxiliar de contabilidad. En el auxiliar de contabilidad yo soy capaz de replicarlo. A mí se me va una persona que me construyó los desarrollos y las interfaces, que me tiene comunicado con lo que quiere, y ahí mismo me va a dar como un impacto. Listo. Entonces usted tiene que bajar, tiene que tener una claridad acerca de en dónde está. Lo voy a decir esa parte muy bacana. Lo del año depende de su compañía. Entonces, lo que usted hace es que, este hombre, mostrarle la rotación tuya, y cómo es tu rotación a un año, y cómo es a 9 meses, y cómo es a 6 meses. Entonces, usted lo tiene en cuenta, es que ese 15 o 20%, donde más le rotan, es de 6 a 3 meses. Entonces, usted lo que dice, que el problema es muy berraco, va a ser una porquería que lo que va a decir aquí, es que los de investigación humana están haciendo mal el trabajo. A ellos lo están haciendo mal. Y entonces, ese indicador de la rotación es un indicador muy bacano para ellos, porque ellos dicen, como está diciendo aquí esta joya, sí, es que lo normal es que la gente rote. Pero los de gestión humana se cobijan con eso y ya no hacen el trabajo que tienen que hacer. Listo. Entonces, yo le acabo de decir, la intención es que usted sea capaz de tener indicadores por industria. Si la doctora Dexy me escribe, yo trato de buscar, entonces que tengo un documento donde está la rotación por sector de las pandemias. Y por tipo de contrato también, no. A veces hay empresas que trabajan por proyectos, la industria grande de proyectos eléctricos y demás de construcción. Entonces, si uno no valida el tipo de contrato, también te dan la rotación. O las que tienen una estacionalidad, diferentes de ropa, o que tienen temporadas, entonces, si uno no se inventa esas cosas en ese indicador, se pierde. Pero tiene que Porque muy sale muy raro el indicador. Pero mire que muy bacano lo que dice la doctora. Usted lo que tiene que decir es que si yo voy a analizar la rotación, usted tiene que quitar los elementos o los variables que no hacen parte de la normal.
Entonces usted está en el negocio de la moda y en diciembre el negocio de la moda vende entre 5 y 7 veces lo que vende en promedio en un mes. Entonces usted necesita un montón de gente o en el negocio de las flores. O sea, usted en el negocio de las flores tiene que doblar el número de personas entre diciembre y enero por San Valentín. La estacionalidad. Entonces usted dice, no, yo me di aquí, me como un berraco, entonces sí, entonces ahorquémonos. Porque qué rotación tan berraca. Nada, será un tema cíclico. Entonces hay que examinar eso. Voy a hacer otra pendejada, lo vamos a ver. Listo. Usted lo que tiene que garantizar, ahora voy a hacer muy duro por lo que voy a decir, muy duro. Usted tiene que garantizar que usted en su empresa tiene 20 personas que son absolutamente definitivas. Y a esas personas no le pueden rotar. No le pueden rotar. Y no solamente no le pueden rotar, sino que esas personas no tienen jefe. ¿Cómo es que usted me sacó la raya? ¿Y qué quiere decir que no tienen jefe? Es que esa persona depende de él y él no puede tomar decisiones sobre esas personas. Esas personas dependen de un comité de talento humano y de cultura. Y ese comité de talento humano y de cultura son donde se define y donde se crea el futuro de la persona dentro de la organización. Entonces, esto es de mucha filigrana. Voy a decir una última cosa antes de que ustedes me digan con una intervención que hizo este doctor, la última que hizo hoy, la última que hizo hoy. Sí. Mira. Ay, va a llorar. Sí, va a llorar. Entonces, mira que muy bacano lo que usted dijo ahora, doctor. Yo creo que usted estimula el pensamiento. Muy bien. Entonces, mire, hombre, estimula el pensamiento. El doctor dijo una cosa que es muy importante. Este modelo de gestión lo que invita es a lo siguiente. A que usted sea capaz de ver lo que pasó atrás en su empresa. Listo, este modelo a lo que invita es a que usted sea capaz de mirar desde arriba es como si vieran desde el helicóptero un bosque completo. Este modelo lo que le permite es que usted pueda ver desde abajo. ¿Qué quiere decir desde abajo? Que sea capaz de ver desde los lados. Listo, ¿qué está pasando en los lados? ¿Qué está pasando en la competencia? ¿Qué está pasando en otros sectores? Que sea capaz de ver el futuro. Listo, tratando de proyectar todo esto, pero no solamente ver el futuro, sino de crear futuro. Y es de crear nuevos modelos de negocios. Entonces, las conversaciones son difíciles. Este módulo es muy retador. Muy. Y en medio de lo retador, está lleno pues como de herramientas que lo que permiten es que ustedes traten de llevar a la práctica elementos que lo acerquen, que lo aproximen. Señor, sí, señor. Que ahora existe algo que es muy importante y es una de las cosas que nos hemos demorado en entender es que estas generaciones que vienen entrando a la fuerza laboral, después de entender muchas cosas, finalmente hay un paradigma muy fuerte por romper, que es bueno, una habilidad que se llama el aprendizaje a sueldo, por la capacidad de no siempre el estudio esto, pues linealmente tiene que irse por ese camino. Hoy las carreras empiezan a tender a ser no lineales. Muy bien. No lineales, empieza a hacer una circularidad alrededor de la compañía, pero es muy difícil de hacernos de la misma. Pero ahí está. Todos vamos a hablar aquí con el señor que está muy piloso hoy y todo, caché, todo deportivo, con la cabeza, como muy. Caché. Pero miren que muy bacano esto que estamos hablando de la gente. ¿Por qué hoy la gente, usted no puede verlo de manera lineal? ¿Por qué? Y digo, ¿por qué? Porque estamos en un mundo es que usted me invite a que él haga parte de una expedición y que la expedición es de 8 años, de 10 años, de 15 años y que usted va a pasar por diferentes posiciones y experiencias y usted va a enriquecer su ancho de banda porque usted va a liderar proyectos en el camino y usted va a aprender y lo que usted va a tener en su posición, en las diferentes posiciones que usted tiene,
lo que usted va a tener es una plataforma de crecimiento. ¿Sí me entienden? Entonces es verdad, porque es que cuando contratamos a las personas, las contratamos porque le tenemos que ir un cargo. ¿Listo? Y que esto es lo que usted va a hacer y el resto no viene. ¿Sí? Porque no me interesa, porque aquí ya hemos definido todo eso y podemos limitar. Entonces, el reto que hay con la gente es un reto muy berraco, es un reto muy grande. Muy grande. Y es trabajar no lineal porque estamos en un mundo totalmente exponencial. O sea, si ustedes se vuelven a cuando dirigimos un día, hace un mes o un mes, mostramos la línea de crecimiento que hay en el mundo y cómo está eso todo. ¿Sí me entiende? Bueno, usted le está diciendo a la persona, no es que ya tengo esa con ustedes. ¿Sí me entiende? Porque usted cree que usted está comprando a una persona, ustedes están equivocados. Señores, muy vintage. Listo, esta joya es muy vintage. Cuando yo voy a una empresa y a mí me dicen, hermano, es que yo tengo un problema de berraco, es que mira la rotación mía, mira la de hace 6 años, mira la de hace 5, mira la de hace 4, la de hace 3, la de hace 2 y la del año pasado. Y las rotaciones mías son anuales de entre el 75 y el 120%. ¿Por qué? Porque se levanta el 6%, y ahí se levanta el 12%. Y entonces te dicen, ¿y el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo es que el nombre suyo? Para ahorrarlo de una vez. Juan. Entonces Juan dice que si el problema son las generaciones actuales. No, el problema es la gestión humana. ¿Me entiendes? El problema es él, porque el único que ha sido común durante los 7 años es él. Este que está en 7 años tratando de que la gente haga lo que la gente hacía hace 20 años y tratando a las personas como se trataban hace 20 años. No es así. No es así. Entonces el berraco, entonces por eso este módulo es muy tenaz. Es un módulo tremendamente retador. Las empresas que logran entender que el verdadero activo que hay en una empresa es las personas y trabajan con las personas son las que hacen la diferencia. La propuesta de valor se materializa con personas. Sí, las personas son las que leen el entorno, son las que leen los números, son las que leen los procesos, son las que pueden hacer los mejoramientos, son las que pueden motivar a que el otro encuentre su mejor versión. Son las personas. Entonces, y eso es muy berraco, es que tener una persona ahí en talento humano y en cultura muy potente, muy berraca, muy motivada. Muy motivada a que haga cosas tremendas. Deme un segundito que el doctor se comió un mango ya para usted no hay refrigerio. Sí, Regresando al tema de utilización y de rotación, Nos van a dar un minutito, vamos a hacer un cambio acá porque conectadas tienen intermitencia. Y hasta de pronto, si puedes hacerte más o menos en la mitad para que puedan escucharme. Es muy difícil, por no querer hacer una inversión de comprar una araña. O sea, compran 2 arañas, ponen una aquí y una allá. Podemos hacer una teletón y regalar la araña. Cables malos, cables que no funcionan y personas que están motivadas por casarse y no por Este es un tema de clave para una empresa global que tenía se veía diferente dependiendo de la región del país, pero se llegó a una conclusión que el costo de reemplazar un empleado 5 veces más que retenerlo. Inmediatamente se concluyó que si eran 2 pesos más o 1 peso más, entonces sacamos el tema de salario, pero salario no es un argumento para que alguien se vaya. Finalmente el problema se invirtió. En que la fidelización subió. Y pensé que este man iba a terminar con una cosa que me gusta mucho para que la noten ahí con rojo. Buenos días. El tema no es el salario. La gente no se va por el salario.
La gente se va por el líder. Se va por el líder. Y entonces hay mucha vaya con él, que es muy vintage. Es muy vintage. Que por el jefe. Los jefes no existen. Eso es después de la Segunda Guerra Mundial que se hablaba de jefes. Listo, hoy nosotros los millennials hablamos de que tienen que haber líderes. Y las personas se van porque tienen un líder que no lo deja crecer, que se para encima de él, que lo limita, que no lo reta. ¿Sí me entiende? Esta intención es que lo económico no es lo más importante. O sea, si ustedes buscan después, no vino la televisión y me regañan porque yo... Sí. Pero Patricia, ustedes pueden hacer una seriedad. No, porque aquí no está Patricia. Entonces, miren, después ustedes van a leer, lean el tema de clima. Cuando usted quiere medir el clima en una empresa, el salario pesa como el 12 o el 15%. No pesa nada. Pesa más el jefe. O sea, mire que pesa más el líder. Mire que pesa una cosa muy bacana. ¿Sabe qué pesa como un berraco en el mundo? El propósito. El propósito, la claridad del propósito. ¿Listo? ¿Qué es lo que mueve la empresa? ¿Cuál es el compromiso que tiene la empresa con el desarrollo sostenible? ¿Cuál es la coherencia de la empresa? La coherencia. Eso es lo que hace que la empresa se quede. ¿Cuál es la claridad de cómo yo juego y cómo contribuyo? ¿Cómo aporto? Eso es lo que hace que la empresa se quede. Luego la plata. Sigue tú. Yo me parece ahí en No sé. el liderarse a sí mismo, la gestión del conocimiento, porque pasan algunas organizaciones desde liderarse a sí mismo, no hay esa capacidad de gestionar el conocimiento y transferir la información que muchas empresas se paran cuando el líder no está, porque era una persona que sabía el 100% de la organización, como sabía pues, muchas cosas de cómo. Entonces, me parece como ahí importante ese tipo de la gestión del conocimiento y la transferencia. Sí, eso es todo. Eso es una decisión personal, es una decisión, no es una decisión de liderazgo, no, porque es desde ahí que es el líder tiene que tener esa capacidad. Entonces, vamos a aprovechar aquí con los conceptos. Buenos días, para hacer el resumen. Buenos días, para poder avanzar. 4 niveles de liderazgo. Liderarse a sí mismo, liderar con otros, liderar empresas y liderar sociedad. Listo. ¿Qué es muy conveniente? Es que me mueve a mí. Si yo me estoy liderando yo mismo. Si es un equipo que mueve al equipo, cómo se concretó la visión de equipo, cómo se construyó imagen igual. Y si es de empresa, igual. Listo. Cuando yo me estoy liderando a mí mismo, yo soy el interlocutor, soy yo mismo. Cuando yo estoy trabajando en equipos, los interlocutores son los demás equipos y los integrantes del equipo. O sea, que la realidad se te incrementa. Y cuando tú vas a liderar empresas, es más rápido. Porque cuando tú vas a una mesa y estás liderando una empresa, tienes que ser consciente de que tú estás representando un montón de gente. Entonces, yo lidero una empresa que es de 6.000 personas y cuando me siento en una mesa, yo estoy representando a 6.000 personas. Y esta niña que llegó tarde, y que es coherente, está de líder en una empresa que tiene 4.500. Y entonces ella se sienta en la mesa a representar 4.500 personas, y yo estoy sentado en la mesa representando 6.000. Y entonces el nivel de complejidad de la entera y de la construcción y de los dos, por eso es muy conveniente que seamos conscientes de que los niveles de liderazgo son distintos. Los interlocutores son distintos. Lo que los mueven son cosas diferentes a cada uno de esos niveles. ¿Listo? Entonces quería simplemente, para irme de aquí, señor doctor Don Carlos. Ya que voy para allá, doctor, aquí dice el doctor Carlos. Súper importante. Baja para la portada de eso. Y dice, nuevo integrante en el tiempo de proceso. Doctor, aquí que Dígame, doctor Carlos. Pero quería aportar simplemente desde lo que estábamos hablando de que uno no se va por plata, sino por el líder. Yo creo que también vale la pena revisar ciertos sectores. En los últimos años, pues, he estado liderando empresas del sector de tecnología.
la verdad es que lo que uno ve en estos momentos de hoy en día es de mercado. ¿Por qué? Porque sabe, por decir algo, de sobre la mesa para poder saber qué quiere. Incluso con propuestas en dólares de empresas multinacionales que llegan y le indican el salario. El salario y las condiciones. Las condiciones. Entonces, yo creo que eso ha cambiado también un poquito como lo que estábamos nosotros acostumbrados a decir que es que el propósito es que mueve, que mide. Hoy en día el salario para algunos cargos en particular y para algunos perfiles sí es un tema absolutamente claro, que mueve las personas de una a otra. Bueno, eso que estás diciendo, Carlos, es muy importante como escuela de pensamiento. Vamos a pelear con el doctor Carlos. Es muy importante la parte clínica, pero yo puedo contar aquí como historias, aquí la doctora con su look, que trabaja en más departamento de tecnología, nos puede contar de su historia de tener. Pero la verdad es que la parte económica es importante, pero no es lo fundamental. Para ustedes están seguros que usted es un ingeniero de sistemas hoy, y que simplemente porque conozco de muchos casos, no de uno, sino de muchos casos, que se han movido por la plata y después dicen, no, me morí para acá, qué embarrada marica, me estoy ganando casi 2 veces, pero fíjate, en esta empresa no, yo no sé ni siquiera qué es lo que hago. O sea, yo no sé a qué aporto, yo no sé a qué, con un termómetro. Aquí no hay nada, aquí simplemente es que te mandan las tareas, tú haces la tarea y te pagan y chao. Y eso no me sabía a mí a nada. O sea, en el otro lado. Entonces, después, cuando yo estoy autorizado, les cuento de una empresa en la que se llegó como un trabajo de eso, se lo convirtió pues, como un clan. O sea, es una familia, es una cosa impresionante lo que usted tiene adentro, que a pesar de que le ofrecen que se quieren ir para otra parte, por plata, no se van, porque lo que tienen en esa empresa es una cosa impresionante. Entonces, todo lo que nosotros estamos hablando aquí, eso no quiere decir tampoco, porque ya veo aquí a la doctora diciendo, como la gente se mueve por propósito, pero vaya con el salario. O sea, la parte de remuneración, doctor Carlos, tiene que tener 2 componentes. 1, tiene que ser equitativa internamente, y 2, tiene que ser competitiva externamente. Y chao. Porque el error grandísimo que usted comete es que usted tiene una persona que es ingeniera de sistemas y entonces se gana, voy a decir un número cualquiera, 6 millones de pesos y lo llamaron de Amazon y le dijeron que debe trabajar desde la casa y que le pagan 14 y usted dice, no, pero ese man es un berraco, entonces pongamos el salario integral y después que se gane 15.500.000 y le mandan un poco adentro de la compañía porque usted les tiró el dato para la de toda la compañía. Por eso que el reto de aquí es bravo. Entonces, denme un segundito porque el señor está muy serio conmigo porque lleva desde las 7:30 de la mañana en el barrio de ascensor tratando de servir una cosa que yo no he dejado. Doctor. El reto que tenemos es importante porque vamos a tener muchas empresas que no. Pero aún las empresas medianas, pequeñas, no le dan la importancia de la gestión. Y entonces lo que pero no fortalecemos los procesos de selección, no fortalecemos esa cultura, ese enriquecimiento de la cultura, esa coherencia y todo lo demás, menos las microempresas. Las microempresas, pues, simplemente se consigue a la prima o al tío o al que me recomendaron y esa persona que yo estoy trabajando. Fortalecer eso se convierte en algo bastante complejo porque requiere recursos, obviamente, y en las microempresas requiere cambiar de pensamiento. ¿Sí? Entonces, esta es la parte más compleja que yo considero de todo lo otro, porque lo demás, digamos que uno ya tiene, lo demás no ayuda, pero en esto es muy difícil, tenemos que tener que ser fuertes en eso para que las empresas fortalezcan esa parte. Listo, ya voy para allá. Doctora Piedad. Sergio, es que
la reflexión es que así como uno elige una oferta de valor con una cosa que sabe hacer muy bien, yo creo que uno, lo del recurso humano, lo tiene que mirar y no decir que es que el líder de hoy es tal cosa, que la gente responde por tal cosa, porque eso depende mucho de la gente que uno necesita para cumplir con ese propósito. Por ejemplo, es muy distinto liderar o retener o fidelizar personas del rango inferior de los salarios de las actividades de la base que liderar nosotros. Es muy distinto si es el sector construcción que si es el de flores. Es muy distinto si yo tengo más hombres que mujeres. Depende exactamente de que, y por eso la habilidad de la persona de recursos humanos tiene que ser entender qué gente tiene y cómo la motiva. Porque, por ejemplo, un trabajador de la base lo motiva muy fácil usted con salario, porque tiene que resolver su problema de comida. Y si tiene que resolver su problema de comida, digamos que ese es el motivador principal. Pero también tienen otros motivadores distintos. Un ejemplo, a una persona que se gana un salario mínimo o 2 salarios mínimos, también lo motivan cosas que no son del salario, pero muy distintas al que motivan a un ingeniero de sistemas. Entonces, eso hay que mirarlo es exactamente en qué sector estoy yo, qué ofrezco, cuáles son los cargos, bueno, lo que decían ahora, si trabajo por proyectos o no trabajo por proyectos. Entonces eso también hay que hacer exactamente la filigrana y yo creo que no hay fórmula. No hay una receta. No hay una receta, porque eso depende de eso. One moment, sí. A ver, oiga, usted pensó que iba para un paseo, que vino de tenis, para un flotador, sí. Entonces, por favor, usted representa la cámara, por favor, más postura, listo. Pero mire, vamos a hacer un ejercicio muy bacano para ponerle picante a esto. Claro. Él fue el que me dijo que le dijera, se regaló. Está morado. Dame la primera auxilio. Es un segundo que vamos a hacer un ejercicio, tranquilo, vamos a hacer un ejercicio. De todo lo que ustedes están diciendo. Este ejercicio es un ejercicio de ahorcado, que va a recoger mucho de lo que ustedes están diciendo ahí. Todo eso que ustedes acaban de decir del líder de gestión humana y de cultura tiene que ver con la mayor tendencia que hay en el mundo. ¿Cuál es la mayor tendencia que hay en el mundo? Buenos días. ¿Saben jugar ahorcado o no? Sí. Entonces. Por ejemplo, las personas que empiezan a bobear, que no saben jugar ahorcado porque empiezan a decir las palabras, si abren el juego quedan anulados, ¿cierto? Lo ponen en mute, ¿cierto? Bueno, ahí, listo. Ahí. Doctor. La S, ya lo dijeron allá, la C. Un momento. La C, La O. La O. La O de paseo, sí. Señor, usted que llegó tarde lo vamos a dejar que hable. Llegó todo con esa chaqueta, todo chévere. ¿Quién quiere decir otra letra tú? La D. La D. Diga una letra misma. La D. De lado. La E de enano. No, porque hay por favor, usted nos da tu nombre para que te hagas con este equipo. Sí. Dime tú una letra. Muy bien. ¿Cómo? Singularidad. Ahora, señores, perdón, la mayor tendencia que hay en el mundo se llama la singularidad. El entendimiento de la particularidad, el entendimiento de mi ecosistema, de mi micromundo. Entonces, yo no puedo decir aquí, esto es lo que es muy bravo, es que cuando nosotros tenemos una metodología como esta, que trata de pegarle a todos los sectores, entonces
ay no, pero Mariqui, pero usted no metió esto, pero no hiciste énfasis en esto, pero no le hiciste el breakdown a esto, pero en este sector tal cosa muy importante, es muy berraco, porque hoy el concepto de la singularidad, los conceptos que nosotros estamos diciendo aquí, usted los tiene que adaptar a su propia realidad. Doctor. Pero ¿cómo calificaríamos nosotros la actuación de los líderes, de las empresas, de los grupos empresariales pequeños, de los centros de Ah, ya, este man, sí, esto sí está berraco. ¿Quién lo dijo? No, ¿Quién lo dijo? marica. ¿Quién lo dijo? Y algunos entraríamos a calificar a priori sin mucho conocimiento. Muy bien, Actuación. muy bien, Que tienen que ver con despistados, muy bien. que los cogieron por fuera de base, que no tenían unos líderes que estuvieran leyendo el mercado, la comunidad interna, la comunidad externa, todo ese tipo de cosas, y que lo que tenemos es el justo premio de una actuación. Algunos dirán eso. No, Hoy en día estamos viendo en esas empresas una actuación directamente relacionada con los líderes. Álvaro González Alorta es una persona muy recomendada desde el punto de vista de la gestión de liderazgo. Está interviniendo todas las todo el tiempo. Está cogiendo más o menos la misma, siguiendo la misma metodología, está adaptando desde la singularidad a el tipo de es que el autodesarrollo para los líderes debe identificar previamente a todos y cada uno de estos líderes quiénes son los llamados a tener una estrategia propia de liderazgo con cada uno de esos líderes. Entonces, determinar unas motivaciones para esa estrategia y sobre todo unas competencias. muy bien. Para que el autodesarrollo tenga éxito y teniendo en cuenta que las calidades de esos líderes deben cumplir con cosas específicas que no son académicas, que tengan que ver inclusive con desarrollo espiritual, que tienen que ver con deporte, que tienen que ver con una dieta intelectual, con una dieta anti redes sociales y con capacitación. El aspecto de la singularidad es muy importante, el liderazgo enfocado hacia mi familia propia, mi familia inmediata, mi comunidad, ahí está abocando todo lo que usted está diciendo, todo el Pero mire que hay una cosa aquí muy bacana para que podamos acelerar. Tenemos un concepto que la doctora de la semana de bacana. Pero yo le voy a decir una batería, que es lo que es muy bacano. Los conceptos que acaba de expresar el doctor los vamos a poner aquí enseguida en evidencia. Es decir, cómo yo adecuo el perfil del líder que nosotros tenemos dependiendo de los requerimientos de cada una de las empresas. Doctora. Bueno, yo quiero pues hacer un pequeño recuento de lo que se ha hablado y de lo que he experimentado pues, en mi vida sobre este tema que está actual. Cuando se hablaba ahorita del propósito, es importante que todas las compañías tengan un claro propósito, pero también es muy importante conocer cuál es el propósito personal de quienes utilizamos una compañía. Porque independiente, tú lo decías ahorita, independiente de en lo que se haya formado, si yo no estoy alineado con el propósito de la compañía desde el inicio, puede empezar un trabajo de desgaste muy fuerte y probablemente tendrá que hacer un proceso de selección más fuerte e invertir más dinero a eso, pues para que la gente no lo haga en 2 meses. Porque cuando las personas hoy día, o sea, en la época de nosotros, los papás nos decían, conseguir un trabajo, consérvelo. Estos muchachos de hoy no piensan de esa manera. Ellos quieren saber que si una empresa vende eléctricos, lo que hace es solucionarle algo a la gente, lo que hace. Entonces, que sienta que está aportando a ese proceso. Otra cosa muy importante es el reconocimiento que ahorita lo estaba mencionando, y es que el reconocimiento no es la reconocimiento. El reconocimiento es que ellos se llaman Sergio. El reconocimiento es darle una educación o una formación en algo que a él le gusta,
Entonces, cuando se hablaba ahorita de que hay personas de muy bajo nivel, hasta los de más bajo nivel, puede ser que ellos quieran estudiar o quieran educar a sus hijos. Y estas personas lo que manifiestan normalmente es que nosotros los queremos reconocer y remunerar como nosotros creemos. Y muy probablemente el gran reto que tiene una compañía es tener diferentes modalidades dependiendo de la expectativa de esa persona. Esa persona quiere un viaje, esta persona quiere hacer una educación remota, quiere montar a su hijo, se quiere hacer un viaje porque no ha ido. Y yo lo llegué a experimentar muchas veces que decía, es que yo no quiero viajar. Porque no sé cómo se debe. Y un reconocimiento muy importante es que los involucremos en la construcción de soluciones frente a las problemáticas que tenemos en su cargo, dentro de la compañía, y puede ser interdisciplinario. O sea, yo puedo estar en un área y si la compañía tiene dificultad, puede que yo que estoy en el medio, pongamos, pueda contribuir en la construcción de una solución de un problema operativo o de un problema comercial. Entonces, esa interdisciplinariedad, y eso es que no solamente lo puede solucionar el jefe, y ellos no quieren que sea, ellos quieren involucrar. Para ellos eso es un gran reconocimiento. Y no importa, claro, y para ellos, si tú lo sacas y hasta si se muestra el proyecto que usted hizo, así sea un auxiliar, para las personas eso es impresionante. Involucrar también a las familias. Anterior, como la familia, y ahí no hubo dinero, tuvo reconocimiento de decir, su esposo, su hijo, su hija, logró X cosas. Entonces, todo el tema del reconocimiento desde el ser e involucrarlo en todo el camino y de una vez también decirle, no solamente cuál es el propósito de la compañía, que cuando se logre, se le diga gracias a usted, en la sociedad pasó esto, o en el medio ambiente pasó esto. Esto es más o menos pues, como lo que yo he experimentado. Y es que yo quiero trabajar por mis empleados para que tengan una casa. Es que yo quiero darles esas cosas. O sea, la mejor forma de saber qué es lo que quieren es preguntarles a ellos. Entonces, esto es como un corazón de cositas. Ten cuenta que todo lo que tú estás diciendo es La singularidad. No, es la singularidad y lo complejo de la gente. Porque a la gente no la mueve, a toda la gente no lo mueve. Lo mismo. Doctor. Como por enojamos. Porque estaba muy juicioso oyendo una cantidad de adjetivos que yo me estoy metiendo con ellos como liderazgo, y no implica liderazgo. Y habla y habla y habla. Por allá vino aquí a Medellín, usted lo llevó Miguel Ángel Cornejo para los 80, ¿sí o no? A mí no me tocó. Yo no sé la generación de las amigas. Yo, Carlos, llevamos en mi carro 40, 45 años, los tenemos fuimos adjetivos, calificativos, sustantivos, de cosas que dice que hacemos puntos de collage, porque lo único que yo toco es que esto es circular, usted salta de un lado y se devuelve al otro. De la ADN, el propósito, pero de final fue, pero las competencias de habilidades, uno quiere adaptar por todas partes y al final terminamos en los indicadores de que uno de cada 8 compañías que nos hablamos en el primer módulo, los de éxito, otros de que han la mitad, otros no les pagan nada. O sea, es un tema bastante subjetivo que hay que llevarlo con alguna metodología que se vuelva lo más eficaz posible. Hay demasiada información que cosa que necesita para hacer cosas correctas. Para eso es el proceso de recursos. Sí, es muy fácil. Usted siempre nos ha dicho que las cosas están relacionadas y en la metodología y que tengamos mucho criterio por el pensamiento sistémico, ¿cierto? Mucho cuidado. Pero esto que está viendo acá tiene que ver con la meta, tiene que ver con los propósitos, tiene que ver con los objetivos, tiene que ver con todo eso, ¿cierto? Lo que pasa es que aquí estamos como cogiendo una parte del todo, pero eso me imagino que llega ese momento, usted me ha mencionado, se va a correlacionar todo para poder mirar esa reconfiguración que produce el final. Y fíjense bien una cosa,
con los debates que hay ahora a nivel mundial, que hay incluso ahora sobre la mesa en Colombia, hay gente que todavía sigue pensando que trabaja muchas horas es el tema de la productividad. Usted está sobre la productividad. Entonces, si manejamos esto así, la productividad incrementa sustancialmente. Pero hay muchos empresarios que están diciendo, no, ¿cómo es la cosa? Pues, es que la tarea también la tiene que ser los empresarios. Son los que están al frente del cuento. No simplemente está bajo esas paradigmas. Existe. Ya hay muchas empresas en el mundo que hacen ese tipo de cosas, pero no porque las hagan ya se van a tratar de una manera mecánica a nuestros terrenos. Entonces hay que generar ese tipo de cosas. Lo mismo que se como ahora. Es que hay empresas así pequeñitas y microempresas. No, esto funciona para todo el mundo. Siempre y cuando se identifique muy bien la empresa como tal y nosotros estamos haciendo esa labor. Y por ejemplo, termino. La vez anterior veíamos eso que usted mencionó ahora. Generalmente, plan de familia o alguien que quiere mejorar su empresa, como nos tocó ver. Entonces nombraban unas chicas nuevas que llegaban con esta idea un poco más amplia y todo lo demás. Y luego uno hablaba con ellos y dice, es que no me dejan, es que no puedo, me cambian las cosas. Entonces ahí sí, pues ahí la parte que se está mencionando con claridad es que esto hay que llevarlo, existe esa voluntad, existe ese reconocimiento y no la va a cambiar. En el fondo, todo este tipo de cosas que están en van a conducir a una cosa clara y completa, es la prosperidad, en cierto sentido. Y eso a la vez implica un relacionamiento con el crecimiento. Nadie se va a poner presencias porque no le va a funcionar bien, es un sistema que quiere las cosas claramente, que las empresas se puedan sostener, que las empresas se puedan mantener en el mediano y largo plazo. Porque nuestra visión por lo general es cortoplacista e inmediata. Nosotros miramos ahora cuando sea de agilidad, de rapidez. Eso es una forma de no mirar el horizonte y no saber dónde se va. Y lo voy a poner como una especie de analogía, terminando. Cuando usted habla de que nos metamos en una expedición, yo no entiendo también una expedición creativa. Es como la vida. Usted dice, claro, ¿usted qué es lo que tiene? La vida. ¿Qué va a hacer con ella? Pues créela. Usted no la crea a nadie. Si usted no la crea, pues esa vida le va a funcionar como al garete, al movimiento de las circunstancias que llevan por uno y por otro lado. Y eso queda en segunda. El inmediatez, el estrés, entonces el malacote que existe. Cuando existe esos propósitos, esa creación. Y a la vez esa creación está en lo que usted denomina el ADN. Eso es una cosa que es la singularidad. Pero miren que todo lo que ustedes están diciendo. Sí. No, pero lo que pasa es que yo no sé cómo tengo si ustedes normalmente me están de cerebro en mil pedazos. Pero miren que muy bacano lo que estamos diciendo. Es independiente. Independientemente de la, digamos, de las dificultades que existen para poder desarrollar liderazgos, temas no se puede dejar de controlar. Y voy a hacer una pendejada. Cuando nosotros hablamos de liderazgo, puedo hacer muy atrevido con lo que le voy a decir con la slide que va a aparecer aquí enseguida. Listo. Mírenla de una vez, se la voy a poner que. Para la librería nacional para que vean la cantidad de libros. Se le acaban las pilas, Va a ver que llamar a la Ni pasa de allá ni pasa de acá. Es que a Lopita le acaba la fila. Se le bloqueó. Bloqueo. Mientras que está bloqueado, voy a decirle una pendejada. Pero Lopita le acaba la fila también. No, pero es que los millennials ya no tienen filo. Nosotros los millennials venimos, somos el muy. Le mandaba el llamado. Listo. Terminen que es muy bacano. Voy a ser muy atrevido con lo que voy a decir. Construir líderes no es una fórmula. ¿Sí me entiendes? Nosotros no estamos haciendo María Luisa Sendeli. Sí. Que hay una fórmula, pues simplemente lo que dice es que usted puede sacar los líderes en manada, que lo puede sacar en serie, es muy complejo, porque está trabajando con gente, porque la gente la mueve en cosas distintas, ¿listo? Porque requiere velocidades distintas,
porque las motivan cosas distintas. Voy a hablar más de lo que tú dijiste hace un rato. Listo, es que las empresas contratan a las personas por lo que estudiaron y por lo que han hecho, y las terminan echando por lo que son. ¿Sí me entienden? Porque no nos preocupamos de seleccionar desde el ser, de qué es lo que mueve a la gente, qué es lo que lo mueve. Porque ustedes utilizan unos términos muy cachés y muy bonitos que se llaman, dice, el auto, que estamos en la era del auto, de ser autodidactas, de ser autónomos, de querer automotivarnos. Sí, entonces eso es berraco. Si usted es capaz de encontrar gente de esa manera, no necesita ni siquiera líder, no necesitan jefe, porque esas personas solas caminan. ¿Listo? Entonces búsquelas así. Entonces lo que trata aquí es como de construir como una aproximación. Y la aproximación... Hola, ¿cómo es el nombre suyo? Si usted le hace preguntas a él en esta sesión, es como sabotear la sesión. Entonces, por favor, enseguida, cuando le hagan la pregunta, cuando sacamos el refrigerio, usted va hasta el parqueadero y le hace la pregunta en el parqueadero, con las escalas, que se demore en arco y él se la va a contestar. Pero usted yo lo voy a hacer. Sí, me voy a ir aquí muy rápido. Miren, aquí hay, esto no es cierto, es como, voy a decir aquí, esto es como una aproximación muy atrevida. Y uno decir, nosotros quisiéramos que el líder tuviera como esas características, que el líder de nosotros tuviera como esas características. Si tuviera todas las características en la parte de arriba, entonces sería un líder transformador. Listo. Y si le hacen falta cualquiera de estas características, esta sería como la carencia que tendría ese líder. Entonces la intención y la invitación es uno poder decir, venía a ver, hombre, nosotros qué tan cerquita estamos de este líder. Voy a decir una pendejada. Sí, pero ya me va a saltar el doctor. Pero es que ese número son las características del mío. Y yo digo, ponga la suya. Dígame cuáles son las suyas. Pero las suyas tienen que obedecer al propósito, a los valores y a la propuesta de valor. Porque la propuesta de valor le va a exigir a usted que tenga que desarrollar unas actividades específicas. Y esas actividades específicas requieren que usted tenga unas competencias obligadas y que tenga unas conductas o unos comportamientos que son particulares para su empresa. Entonces yo no le puedo hacer la suya, y la suya, y la suya, sino que lo que hay ahí es un método en el que usted puede cambiar esos números. Esto es como decir, esto es 7 más 5, 12, más 2, 14, más 5, 19, más 6, 25, más 8, 33. Entonces aquí te da 33. Pero esos números que le acabo de dar, si quiere, cambien y pongan los números suyos. Dígame cuáles son. Dígame qué hace tu empresa. Dígame en qué sector está. Dígame en qué momento histórico de su empresa está. Dígame cuál es el grado de madurez que usted tiene. Dígame cuál es el grado de dificultades que usted tiene. Dígame cuál es el gobierno que tiene usted. Para yo decirle cómo les ayuda a conformar el perfil de líder que ustedes requieren para poder llegar a un poquito más allá. Pero voy a ser muy atrevido. Pero lo ideal pues probablemente, ¿no? Sí, pero eso es súper, hiper, mega, giga, doble, zeta. Hay unas carreras que lo logran con mariachi, Sí. logrado. Dice, Vea, yo le voy a ADN también implantado. no voy a hablar porque después me Es súper exitoso. Pero es que la palabra no puede ser clonada. Sí. ¿La qué? La palabra no puede ser clonada. No, es que eso por ejemplo, yo fui cuando Porque es que me- Yo sé que lo tiro para provocar, pero pero va a decir los laboratorios farmacéuticos. Es impresionante los ADN de una persona que trabaja en Valle. Tú lo ves en el Perú, en México, en la Argentina, en Colombia. Pero eso es porque estás hablando de ADN y eso es con la gente. Pero mire, Lo inyectan como navegador. pero sí. Pero mire, Inyectado. pero Tiene más jóvenes porque tiene más voz. yo le voy a contar qué tanto fondo tiene. Simplemente por una experiencia. Yo trabajo con una organización en Bogotá. Esa organización en Bogotá tiene 17 compañías. Y esas 17 compañías tienen una compañía que es absolutamente impresionante. Que logra un poco lo que dice aquí esta joya. Es que los tiene clonados.
Pero los tienen clonados es porque en esa empresa tienen una cultura impresionante de rigor, de intensidad, de claridad, de comunicación, de disciplina, es una cosa impresionante en la que saben y han hecho las apuestas de que las personas las contratan desde el cero y que si la persona no está cerquita del perfil que se requiere para que pueda encuadrar perfectamente con lo que les voy a decir, con la cultura de la empresa, entonces no la elige. Yo tengo una duda si le sacan esa actividad. Pero supongo que se va a hacer una especialidad. Son en esa organización que les digo, tienen 17 empresas. Y esa empresa lleva 17 años trabajando de esa manera y los resultados son absolutamente impresionantes. O sea, voy a hablar aquí con la contemporánea aquí, el doctor. Me dice, Mauricio, me dice, o sea, la manera en cómo allá trabajan, el tema de la cultura, del ADN, de la gente, del respeto, de la calidad en la imagen, de demostrarle que está en una expedición que va de largo plazo, que hace parte de los equipos que están organizados por células, por nodos, que no hay jerarquías, etcétera. Eso hace que los resultados de esa empresa son impresionantes. Todos son de una organización. Ojo, pero te lo voy a decir. Y los otros de las otras organizaciones dicen, ay, madre, eso es no, impresionante. ¿Y por qué no contratamos a Claudia, que nos está acompañando en eso? Y entonces contratan a Claudia. Y Claudia va a 3 meses. 3 meses. Y a los 3 meses dicen, no, esta vieja no está logrando los resultados aquí, que se vaya. Y Claudia lleva en la otra organización 17 años acompañando. Y él cree que en 3 meses va a lograr lo que el otro va a lograr en 17. Es muy berraco. ¿Sí me entendí? Pero yo quiero que sobre esa ejercicio, descríbenos cómo es el líder de esa compañía. Sí, ya, muy bien. Sí, muy bien. Aquí. No estoy que me Aquí. Me voy a ir de aquí. Me voy. Esto no, yo voy a preguntar más para aquí. No van a dar refrigerio. Sí. Sí, acá ¿es calentado o van a seguir dando galletas encima? Entonces, nos vamos va a ser muy bacano, nos vamos a comer un refrigerio. Pero mire que va a ser muy bacano. Quiero que veamos ahora cómo construimos el perfil del líder para una empresa y cuáles pueden ser los elementos. Y vamos a ver un ejemplo. Para que si usted quiere un ejemplo, usted quiere que yo le mande un Excel, como dice el doctor aquí para ir ya lo vamos a ver. ¿Listos? Entonces vamos para unas galletas vencidas que compró la doctora Olga. Doctora Olga. Oiga,